aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada.
para mí, porque soy necesitado, un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy necesitado, un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy necesitado, un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy necesitado, un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que
ti damos la gloria, la adoración y la alabanza. Te reconocemos como nuestro Dios, Señor, y hemos levantado altar de oración y de adoración a ti, Señor, deseando, Señor, grato a tus oídos y grato, Señor, Lord, grato delante de tu presencia. En esta hora, Señor, pedimos que esa bendición poderosa venga sobre cada oyente, sobre cada uno del pueblo de Dios. Abre tú los oídos, Señor, para escuchar. Ministra, Señor, en el poder de tu palabra. También, Señor, dame la palabra en mi boca, en mi corazón. Sí, Señor, que sea un vaso útil, Señor, delante de tu presencia. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Hermanos, el Señor me los bendiga a todos de una manera poderosa en esta hora. Y pues, dando gracias a Dios por el privilegio, y a mi pastor también, el privilegio que me da de compartir la palabra.
También quiero decirles que vamos a romper la secuencia de nuestro pastor, ¿verdad? Porque él es sabio enseñando y este no va a ser tanto mi caso, pero yo solamente quiero darles ahora una palabra de fe y esperanza en tiempos difíciles. A la iglesia que ya me conoce y sabe quién soy, y a los que no me conocen, yo les doy la bienvenida en esta hora. A todos aquellos hermanos que nos escuchan, quiero decirles, no se desanimen. Sigan confiando, sigan esperando y tengamos esperanza en nuestro Señor. Quisiera centrarme de una manera especial en esta noche, en los tiempos que estamos viviendo, porque considero que no son tiempos fáciles, hermanos, para nadie. Estamos en un tiempo tan difícil por muchas razones. Vamos a decir, la pandemia que arrecia, ¿verdad? La manera en que ha cambiado nuestras vidas. Muchos hermanos ha llegado el caso de no podernos visitar entre familias, no poder visitar nuestras amistades, el no poder ir, digamos, los que somos de otros países, a visitar nuestros países con facilidad, como en otro tiempo lo habíamos hecho. Esto también ha quitado los planes que hemos hecho para vacacionar, por ejemplo. Se dan tantos casos y yo sé que cada uno de nosotros y ustedes también han estado involucrados en casos, por ejemplo, de familia que ha partido con el Señor, que se ha ido y que no hemos podido estar para acompañar en los funerales. Esto ha sido pues un cambio muy grande en nuestras vidas. En otros casos, pérdidas de trabajo, pérdidas de economía, hasta inclusive, hermanos, aquellos almuerzos que podíamos tomar en algún restaurante con familia y platicar. Todo esto ha sido ahora ya pues algo que no lo podemos hacer y de lo cual no podemos decir, ay, al menos fuéramos a almorzar, a tomarnos un café por ahí, pero no, hermanos. El tiempo ha cambiado, la vida nos ha cambiado. Y es un cambio tan drástico que yo estaba pensando, si nos da un ligero resfriado, estamos así ya como con esa tensión. ¿Será un resfriado común o qué será esto? ¿Será que me va a pasar o será que ahí vienen los síntomas peores? ¿Será que esto va a llegar a mis pulmones Y cuando tenemos familia, hermanos, y que no nos podemos aislar del todo, o hablando, por ejemplo, de papá y mamá, que no pueden quedar aislados de los niños, está con esa sensación de yo quiero contagiarlos. En fin, enfrentamos un tiempo difícil. Por otro lado, hermanos, pues viene el invierno, que se recrudecen las enfermedades. Y luego todavía tenemos que ver, ¿verdad? En nuestros países de Centroamérica, con este huracán tan devastador, ¿verdad? Para 3 países, y sabemos que tenemos hermanos, sabemos que hay iglesia de Dios en esos lugares, batallando con las situaciones en conflicto. En nuestro país también con problemas, diferencias, ¿verdad? En medio de los sucesos que se están dando. En fin, que pareciera que la vida nos está dando una batalla y posiblemente una confrontación con nuestra fe. Si hablo al pueblo de Dios, nos está confrontando con nuestra fe, ¿verdad? Con nuestro conocimiento de Dios. Con cuánto hemos crecido en confianza en este Dios nuestro.
que es nuestro Padre, que lo podemos ver de tantas maneras, como el hermano mayor, como el padre, aún como el esposo, aquellas personas aquellas mujeres que seamos viudas, ¿verdad? Como nuestro proveedor, eh, como el que nos trae gozo y paz. Estos tiempos difíciles nos hacen confrontar y pensar en todas estas situaciones. Y yo quisiera hablar, porque luego habemos personas diferentes, crecidas en la fe, ¿verdad? Pero quisiera hablar a aquellas personas que se desaniman con la situación, que entran en un conflicto de mucho temor, de miedo y hasta quizás hasta de pánico, por qué no decirlo, o de desánimo total por las circunstancias, por las dificultades. Esto, hermanos, esto es, por mucho tiempo vivimos tiempos fáciles y acomodables, pero en realidad la vida siempre ha tenido estas situaciones en conflicto. Yéndonos a la historia, podríamos decir tantas veces que la iglesia ha pasado conflictos tan duros, tan difíciles. Pero tenemos que recordar que el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y quiero invitarles, hermanos, que se sientan parte de la iglesia de Jesucristo, aquellos que están muy desanimados o que se sienten desorientados a causa de las situaciones que estén pasando. Son parte de esa iglesia de Jesucristo y Él es el que está llevando su iglesia adelante a pesar de la situación, de la dificultad que atravesamos. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. A mí me gusta mucho esta palabra que nos da Pablo. Si quieren ir conmigo, yo quiero leer dos palabras que Pablo da en momentos muy difíciles de su vida. Y una está en 2 Corintios 4, 7, voy a leer desde el 7 hasta el 10. Y dice así la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y cuando Pablo habla de esta manera, hermanos, quiero pensar que él vivía estas tribulaciones tan tremendas, a tal grado que el Espíritu Santo lo insta a escribir esta palabra en apuros. Y en medio de esos apuros, él decía, pero no desesperados. Buscaba la manera de sostenerse en esta fe. Y decía, estamos perseguidos, pero no desamparados. Y nomás, si nos ponemos a pensar lo que sería estar perseguido, a lo mejor no hemos llegado a este grado, ¿verdad?, de que nos persigan a causa de nuestra fe o por alguna razón, o quizás algunos sí hayan sido perseguidos ya, por alguna razón cualquiera. Y Pablo nos dice, aunque estemos perseguidos, no estamos desamparados. Tenemos el amparo, el refugio, el escondedero, nuestro escondedero, Cristo Jesús. Dice, derribados. Ya cuando él dice derribados, quiere decir que casi estábamos con la cara en el suelo, ¿verdad?
derribados, casi caídos o caídos posiblemente. Dice, pero aún caídos no estamos destruidos. Seguimos caminando. Y es muy interesante darle la justa proporción a esta palabra, porque está hablándonos de una situación dura en la vida, posiblemente de él o de ellos, porque es posible que Pablo estaba moviéndose con más gente, ¿verdad? En ese momento, o sus iglesias, o sus grupos que ya tenía para ese tiempo. Y él veía las situaciones en conflicto de los hermanos y de él mismo. Pero él decía, aún que estamos aquí, en este punto, seguimos caminando. Y hemos llegado hasta este punto de ser perseguidos, pero todavía no estamos desamparados, todavía estamos caminando. Y llega al punto de decir, ya nos derribaron, pero todavía no estamos destruidos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que ya sentirse derribado, pero todavía tengo la vida, todavía no estoy destruido, todavía puedo ir adelante, todavía puedo caminar, todavía tengo que asirme con fe, con una esperanza total en Cristo Jesús. Y finalmente él dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. En este caso él se veía a veces, estoy tan mal, pero así estaba Jesús, tan mal. Pero aquí en este punto es donde Jesús manifiesta su vida. En este punto es donde yo sigo adelante, porque de aquí en adelante es la vida de Jesús la que se manifiesta en mí. Y les hablo esto, hermanos, no por ser una persona súper espiritual que pueda decir la vida la he resuelto así. Todos vivimos en algún momento de nuestra vida esta situación. En muchas maneras, a lo mejor lo único que puedo decirles es que les llevo algunos años de estar dentro de esta vida cristiana, algunos, a otros quizás no, pero en mi largo caminar he vivido tantas cosas difíciles a veces, pero me doy cuenta al final de tiempo que llegó el momento, que llegó el auxilio, que llegó el amparo en el momento preciso. Y ya me sentía derribada, pero todavía no estaba destruida. Y si alguno de ustedes, hermanos, estuviera en esa situación y que diga, no puedo más, siento que no puedo más, siento que ya no puedo seguir adelante. No, todavía no estás destruido. A lo mejor estás derribado, pero todavía no estás destruido. Todavía la vida de Jesús se manifestará en su momento, en tu persona, en tu cuerpo. Me gusta mucho hablar esto para aquellas personas, porque en algún momento todos nosotros nos hemos sentido que estamos al borde. Y a veces nos preguntamos, ¿es esto la verdad? Si estoy en la verdad, ¿será que estoy bien? ¿Será que Jesús me ama? Muchas veces para todos ha llegado este momento. ¿Será que todavía estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estoy bien delante de Dios? ¿No será que tengo un pecado oculto que no he sacado de afuera? Y yo creo que todos, me ha pasado a mí, yo creo que a todos nos ha pasado, porque tenemos estas debilidades. Por algo dice la palabra que somos vasos frágiles, vasos hechos de barro, vasos formados de barro, y por ahí y el barro es quebradizo. Entonces todos hemos tenido estos momentos en que estoy solo, estoy abandonado, nadie se preocupa por mí, ni siquiera me llaman. Quisiera esa llamada, quisiera ese auxilio, y a veces Dios nos está hablando de mil maneras, hermanos. Y a veces nos encajonamos nosotros mismos en una situación
que pudiéramos salir adelante, pero que nos quedamos a veces ahí por un tiempecito encajonados. Y de todas maneras, hermanos, la mano misericordiosa de Dios está siempre obrando de alguna manera. Hace tiempo yo escuché una predicación que decía, esta persona que predicaba, decía, Dios nos tiene tan agarrados de su mano y Él no quiere que nos soltemos, pero es responsabilidad nuestra no soltarnos. Y la manera en que lo predicó, como quisiera poderlo decir de la misma manera, porque a mí me impactó tanto, y esto hace bastantes años que lo escuché, en un retiro, me acuerdo, que decía, solamente la persona, el cristiano toma la decisión de soltarse de la mano. Y cuando él se suelta, puede ir en un despeñadero, vamos a decirlo así, en un abismo. Y Dios no puede alcanzarlo porque Dios puede, pero Dios quiere que la decisión de nosotros sea estar cerca de Él. Nos deja tomar decisiones. Esta es nuestra libertad. Y son nuestras decisiones las que obran a favor nuestro o nos alejan de Él. Entonces, nosotros en alguna manera, hermanos, en momentos difíciles, tenemos que no ser tajantes. Tenemos que pensar que estoy decidiendo a favor de mi fe. Estoy decidiendo a favor de lo que Dios me ha enseñado, de lo que he aprendido, de las vivencias buenas que me ha dado. Porque siempre nuestro Dios nos da esas vivencias maravillosas. Y algunas veces las olvidamos, pero Él nos las ha dado, nos ha dado los propósitos, nos ha dado el cumplir ciertos propósitos para que nosotros en esta vida, en este caminar, no olvidemos las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y esas mismas cosas, ¿verdad? Nos hagan ir adelante. Me estoy acordando de una palabra que como me gusta, está en Isaías, pero y no voy a recordar la cita, pero dice, ¿y ya te has olvidado de tu Dios? Él está diciendo, en esta cosa, en este pequeño caos, te has olvidado de tu Dios, que siempre está contigo, ayudándote, protegiéndote, empujándote hacia adelante, dándote la oportunidad. Y a veces nos pasa, y vienen esas palabras, a animarnos, a consolarnos, a ayudarnos a volver a empezar nuestro caminar. Hay otra palabra que Pablo nos habla, y está en 2 Corintios 6:4. Y yo quiero leerlas, hermanos, y si quieren, leámosla juntos, para que podamos ver cómo el apóstol tuvo una vida no tan fácil. Sin embargo, gracias a él tenemos iglesias. Y dice, antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como conocidos, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos,
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y meditando en estas palabras, Pablo nos sigue hablando de todas las tribulaciones que tuvieron que pasar él y aquellas primeras iglesias, aquellos grupos de hermanos, los cuales pues hasta ahorita nosotros todavía no, ¿verdad? Y esperamos no tenerlos, pero debemos conocer que sucedió y que no sabemos si pueda volver a suceder o si para algunos hermanos, ¿verdad?, suceda, pero no sea este el motivo de que perdamos la fe y la confianza en nuestro Señor, que siempre nos saca adelante. Por ejemplo, cuando Él dice en azotes y en cárceles, se imaginan, hermanos, a veces nosotros por pequeñas tribulaciones decimos, ¿será que Cristo me ama? ¿Será que sí me ama? ¿Será que sí tiene cuidado de mí? Y no hemos llegado a una cárcel, a un tumulto, donde sabemos bien, si leemos otras partes de la palabra, que dice que en aquellos tumultos simplemente querían sacar a Pablo fuera, callarlo, matarlo, apedrearlo. No fue esto lo que a este hombre lo desanimó. Él sabía que a pesar de todas las circunstancias, él tenía que seguir firme en lo que había creído. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos tratar de mantener, firme en lo que he creído. Porque los tiempos que se avecinan parecieran difíciles, y yo no quiero decir que van a ser o no van a ser, porque la verdad es simplemente estamos viendo el tiempo, pero para donde volteemos, hermanos, vemos cosas tan tristes, tiempos de tribulación, tiempos apocalípticos, los han llamado otras personas, otros hermanos, inclusive no hermanos, inclusive periodistas, gente que a veces está en las redes sociales o que a veces informa. Entonces, vamos corriendo esta carrera con paciencia. Más importante que nada, llenémonos de la palabra lo más que podamos. He oído a nuestro pastor decir, empezaron las iglesias en las casas, en pequeños grupos, y posiblemente la iglesia termine en las casas, y posiblemente ya estemos en esta situación. Todavía hay templos abiertos, gracias a Dios, pero ustedes saben que a veces, como arrecia la pandemia, las mismas autoridades empiezan a recomendar que no haya mucha gente junta, que, en fin, estamos de acuerdo, no podemos decir nada en contra, pero abramos nuestro corazón y nuestro hogar, posiblemente, a lo mejor no a que la iglesia esté en nuestro hogar, pero nuestra familia, ¿verdad? Los que podamos reunirnos, platicar sobre la situación, porque cuando hay situación en conflicto, hay mucha tribulación, hay mucho desacuerdo a veces, hay dificultades internas. Pero como pueblo de Dios, yo te diría, tranquilízate. O diré, tranquilicémonos. Y demos lugar, demos paso a que el Espíritu Santo gobierne en nuestros corazones y gobierne en nuestros hogares. Y abramos tanto el corazón como el hogar a mantener la confianza en el Dios que vive para siempre, en el que en su momento sacó a Pablo de las tribulaciones, pero también fue sacando la iglesia adelante. Y podemos ver, hermanos, a través de la historia de la iglesia, que hubo tiempos muy duros, muy difíciles. Ya parecía estar establecida, ya parecía que iba bien. Y volvía a haber tiempos difíciles para la iglesia y tenía que volver la iglesia a esconderse para sobrevivir.
ya estando la iglesia en Roma, en Europa, eh, mm, qué difícil fue establecerse como iglesia, ¿verdad? Cuánto tuvieron que esconderse aquellos hermanos y saber que al que agarraban seguro iba a ser decapitado o alguna forma de muerte. Pero sin embargo, sobrevivieron tantos de ellos como sobreviviremos muchos de nosotros a las tribulaciones, a las dificultades que atravesemos de aquí en adelante. Y si dejamos que Jesucristo y el Espíritu Santo reinen en nuestros corazones, gobiernen nuestros corazones, gobiernen nuestras familias. Primeramente yo diría para aquellos que tienen dificultades con la familia por familia que no cree en Dios, hablaría por ejemplo de hijos que no creen en Dios, de esposos o de esposas. Ganémoslos calladamente, con nuestra propia confianza en Él, con nuestro propio vivir, tratando de dar un testimonio, porque a veces las palabras rebotan y es duro, yo lo he vivido. Tratar de hablar a alguien que no quiere ser convencido es duro, pero la misma confianza en nosotros mismos empieza a quebrar ese hielo, empieza a quebrar la indiferencia. Y el Señor Jesucristo nos insta también en su palabra a que mantengamos en nosotros ¿qué es la palabra? Déjenme decirles, esa fuerza que nos ha dado mediante su sangre redentora. Y claro que en nuestra oración podemos hacer guerra, podemos dentro del hogar, en medio de la familia, en medio de las circunstancias, podemos ir con esa autoridad que nos da la sangre redentora de Jesucristo. En este caso, como quisiera, hermanos, que fuéramos y buscáramos otra palabra que nos ayudará bastante y que yo quisiera que ustedes mantuvieran esta palabra en su corazón en el momento muy difícil de sus vidas, si acaso lo hay. Porque mi deseo más que nada es hablar a quienes se sienten en esa dificultad, como si no se acabara, como si siguiera. Aunque sé que me escuchan hermanos de mucha fe, hermanos que están haciendo bien su vida, que están en el centro de la voluntad de Dios. Y gloria a Dios por ellos, y gloria a Dios porque la iglesia sostiene los fuertes, en la iglesia los fuertes sostienen los débiles. Pero habemos los dos, los que son débiles, los que somos débiles y los que somos fuertes, para decirlo de otra manera. Entonces Pablo nos habla en Efesios En Efesios 1:17 lo voy a leer y pondré énfasis en el 2:6. Dice, no ceso de dar gracias a Dios nuestro Señor por vosotros, haciendo memoria. Él hacía memoria por la iglesia sufriente, por los que iban en dificultades. Y dice así, el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Fíjense, hermanos, que en toda situación hubo dificultades tan grandes,
digamos que aquellos primeros que creyeron en Jesús, al verlo morir, al verlo azotado, humillado, burlado por toda la gente, ¿verdad? Por todos aquellos que en otro tiempo lo hubieran visto bien, pero en este momento gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Fue difícil el momento. Fue un momento duro en que ellos decían, ¿qué pasó aquí? Creíamos tantas cosas bonitas, pero no. Sin embargo, operando Dios en ese momento, lo resucitó de los muertos y lo trajo a vida. Ahora, yo quisiera decirles en el 2:6 que la palabra dice, bueno, quiero leer desde el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente Jesús resucitó y se sentó en lugares celestiales donde lo sentó Dios, sino que juntamente con Él estamos sentados toda la iglesia en esos lugares celestiales. Desde ahí, hermanos, junto con Cristo Jesús gobernamos sobre las circunstancias. Desde ahí, mediante su sangre redentora, gobernamos en todas estas dificultades. Pero, hermanos, tenemos que creerlo y afianzarnos en esto. Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, gobernando junto con Él, tal como Él gobierna sobre su iglesia en este momento. Y dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Él nos trasladó a los lugares celestiales. Hermanos, Dios es bueno. Dios nos está ayudando, nos está fortaleciendo, nos está sustentando con la diestra de su justicia. Él no nos dio un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominemos sobre las circunstancias y las dificultades en el nombre de Jesucristo, mediante la redención de su sangre y el perdón de pecados. Y si tú, hermano, estás desanimado, estás entristecido o temeroso por las circunstancias, levántate en el poder de la palabra. Has sido trasladado del poder de las tinieblas al reino de del amado Hijo Jesús, de su amado Hijo Jesucristo. Desde ahí, hermanos, oramos en este momento. Nos ponemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y oramos, Señor, en esta hora por tu iglesia atribulada, Señor, por tu iglesia temerosa. Y oramos también por aquellos hermanos que han sido fortalecidos en su fe a través de las circunstancias y dificultades. Padre, porque los fuertes sostendrán los débiles, así lo dice tu palabra. Pon tu mano poderosa, Señor, pon tu mano de misericordia, Señor, sobre tu iglesia, Señor, sobre tu pueblo, sobre los que claman, sobre los que han perdido, Señor, la esperanza, Señor. Oh, Señor, sé tú la esperanza de cada corazón, de cada vida. Trasládate, Señor, a cada corazón, da fuerzas, Señor. Habla con tu voz queda y diles, yo soy tu esperanza, yo soy tu refugio, yo te sostendré con mi mano de misericordia. Sirabá. Oh, Señor, muévete poderosamente en esta hora, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Lleva, Señor, esa esperanza de tu palabra a los corazones. Bendíceles poderosamente, bendice a tu iglesia. Señor, que tu nombre sea glorificado, que en medio de las circunstancias tu nombre sea glorificado. Señor, que tu nombre sea glorificado en gran manera. Señor Jesucristo, a ti damos toda la gloria,
toda la honra, toda la adoración y la alabanza. Y aquellos, Señor, que se encontraran ahorita, quizás en un hospital, Señor, o quizás recluidos en sus hogares, enfermos, Señor, que la palabra, Señor, les dé vida, que la palabra les dé salud, Señor, que la palabra les dé fuerza, que el temor se rompa en el nombre de Jesucristo. Y que tu sangre preciosa y poderosa, Señor, venga a sus vidas. Esa sangre fresca, esa sangre viva y eficaz, esa sangre que no pierde ni su nitidez ni su aroma, Señor, que no pierde el calor, Señor, derramada en un eterno presente. La rociamos sobre tu pueblo, la rociamos sobre los que sufren, la rociamos sobre los enfermos y la rociamos sobre la iglesia de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.